Estos hombres son la élite de los infantes de marina mexicanos y son auténticos guerreros todoterreno, preparados para combatir en cualquier condición y en cualquier ámbito geográfico. Por años han combatido para proteger a México y a lo largo de las últimas décadas han ejecutado algunas de las operaciones militares más complejas e importantes de nuestro país, igualando e incluso superando las hazañas de otras unidades de fuerzas especiales. Y es por ello por lo que en este video te hablaremos de estos héroes anónimos y te contaremos todo lo que necesitas saber de las FES, la división más letal de la Unidad de Operaciones Especiales de la SEMAR, o UNOPES. La División FES, igualmente conocida como División de Fuerzas Especiales, pertenece a la Unidad de Operaciones Especiales de la SEMAR o UNOPES y fue establecida hace casi 2 décadas. Las unidades de Fuerzas Especiales de la Armada de México se crearon en 2001, siendo inicialmente 2, la FESGO o Fuerzas Especiales del Golfo y la FESPA, Fuerzas Especiales del Pacífico, ambos destinados para misiones en apoyo a las entonces nuevas Fuerzas de Reacción Anfibias. No sería sino hasta 2008 que se formaría el FECEN o Fuerzas Especiales del Centro, con base en Ciudad de México, y cuyo propósito es poner a disposición del Cuartel General del Alto Mando un agrupamiento de tropas especiales para misiones críticas. La FES es considerada una de las mejores unidades de operaciones especiales marítimas en todo el mundo, gracias a su vasta experiencia en la guerra moderna y a sus altas capacidades operativas, así como el alto grado de adiestramiento proporcionado por unidades homólogas en todo el mundo. Por regla general, las operaciones que desarrollan las Fuerzas Especiales de la Armada de México son de carácter confidencial, por lo que permanecen fuera del conocimiento público, salvo por algunas excepciones. Y es gracias a estas excepciones que podemos asegurar que la conocida Operación Cisne Negro fue una de las tantas en las que participó esta unidad de élite, aunque por supuesto se le atribuyen mucho más capturas de líderes contrarios al Estado mexicano. Recordemos que esta unidad es capaz de llevar a cabo operaciones de guerra no convencional, operaciones de asalto aéreo, operaciones anfibias y operaciones de combate terrestre y urbano, empleando métodos de infiltración. Asimismo, puede ejecutar una gran variedad de incursiones y operaciones mediante el uso de técnicas de combate submarino, paracaidismo, descenso vertical, francotirador y manejo de explosivos. Evidentemente, esta es una división muy bien organizada, entrenada y equipada con el fin de ser capaz de operar en cualquier condición, en cualquier ámbito geográfico, y ya sea en el aire, en mar o en tierra. Y es por ello por lo que los comandos pertenecientes a las FES son considerados algunos de los mejores del mundo y son ampliamente reconocidos a nivel mundial, participando en múltiples ejercicios multinacionales, a la par de las mejores unidades de fuerzas especiales alrededor del mundo. Sus miembros participan en ejercicios multinacionales como Bolt Alligator en los estados de Virginia y Carolina del Norte en los Estados Unidos, junto a los miembros de fuerzas especiales de otras 15 naciones de la OTAN. Asimismo, participan en la fase anfibia del ejercicio multinacional RIMPAC, que cada 2 años reúne a las mejores y mayores fuerzas navales de Occidente, sometiendo a sus participantes a un duro ejercicio de combate simulado. En esas condiciones, los comandos dependen de una serie de vehículos y equipos para desempeñar distintas misiones en función del ámbito geográfico en el que combatirán. Si el asalto es de carácter anfibio, podrán elegir un despliegue desde una aeronave de ala rotativa,
pero también pueden desembarcar desde un buque de asalto anfibio, ya sea en vehículos blindados anfibios o en lanchas rápidas que les permitirán desembarcar para tomar una posición enemiga. En operaciones que exigen un asalto aéreo, emplearán aeronaves de ala rotativa como el UH-60M Black Hawk, el ES-725 Super Cougar o el 1000 Mi-17 de fabricación rusa. Y si el asalto es completamente terrestre, dispondrán de vehículos Humvee artillados, o mejor aún del DN-11 fuertemente blindado y con sistemas de armas controlados desde el interior del vehículo. Su armamento variará de misión en misión y también en función de las preferencias del comando. Sin embargo, vale la pena señalar que tienen a su disposición todo el arsenal de la SEMAR. Pero aún más importante que el armamento y los equipos son los hombres que los manejan, y para pertenecer a esta unidad de élite, debes de ser un infante de marina en activo, no tener más de 34 años, y debes de estar en excelentes condiciones físicas y mentales. La prueba física para calificar consiste en realizar de manera continuada 40 lagartijas, 40 abdominales, correr 2 millas en 12 minutos y nadar 50 metros. Si los aspirantes no superan esta prueba, quedan inmediatamente expulsados. Una vez superada esta prueba física, el aspirante inicia su entrenamiento, en el cual será puesto al límite enfrentando retos físicos y psicológicos, a la vez que adquiere las habilidades necesarias para el combate. Entre ellas encontraremos manejo de armas, paracaidismo, comunicaciones de combate, técnicas de rappel, navegación, adiestramiento para operaciones anfibias y submarinas, manejo de explosivos, operaciones de infiltración, guerra irregular y combate urbano. El entrenamiento es tan exigente que solo un 20% logrará ingresar a la UNOPES o Unidad de Operaciones Especiales, y solo un 10% logrará ingresar a la FES o Fuerzas Especiales de la SEMAR. Sin embargo, este solo es el primer paso en un largo camino, y los miembros de la FES seguirán entrenando diariamente entre 10 y 14 horas diarias y deberán de estar listos para el combate, donde sea cuando sea. Sus miembros siempre ponen énfasis en la necesidad de mantener su rostro cubierto y su identidad en secreto para proteger a sus seres queridos. Carecen de vida social fuera de su unidad y solo pueden ver a sus familias unos pocos días al mes, debido a su largo acuartelamiento en espera de cualquier llamado al combate. A pesar de sus habilidades y su servicio a la patria, estos héroes permanecerán anónimos por decisión propia, pero sin importar qué tan difícil o peligrosa sea la misión, siempre estarán allí, listos para combatir en cualquier momento. Y probablemente nada explique mejor su determinación y sacrificio por México que su propio lema: fuerza, espíritu y sabiduría. Justo lo que necesita un FES para cumplir con sus misiones siempre con honor y siempre por el bien mayor de México. Hola, tic-tackers. El año nuevo ha entrado pisando fuerte y qué ganas teníamos de recibirlo.
Por eso no podemos dejar atrás las buenas costumbres, como recopilar varios de nuestros vídeos de terror favoritos. ¿Qué os parece recordar los horribles Long Horse, Cartoon Cat, Siren Head y Lighthead? ¡Allá vamos! Era plena noche y conducía mi auto por una carretera rural mal iluminada. Me acompañaba mi mujer de copiloto y mis 2 hijos en el asiento trasero. Volvíamos de visitar a mis suegros en su casa de campo. Debíamos haber vuelto antes. Los niños ya tendrían que estar acostados, pero el tiempo se pasó volando. De hecho, yo era el único que iba despierto. Todos estaban dormidos en sus asientos. A mí también me empezó a invadir la sensación de sueño y me puse alerta. No podía distraerme. Aquella carretera era peligrosa, con algunas curvas muy cerradas. Y para empeorarlo, empezó a desatarse el mal tiempo y el viento azotaba las ramas de los árboles. Solo pensaba en llegar por fin a casa y descansar en mi cama. Se me ocurrió poner música o bajar la ventanilla para espabilar, pero eso despertaría a los demás. Así que traté de concentrarme en la carretera. Pero no podía evitarlo. Los párpados me pesaban y los ojos se me cerraban. Pensé que no pasaba nada por descansar la vista unos instantes. Apenas había otros coches y es raro que se cruce algún animal. Mis manos manejaban de forma automática, pero mi mente empezó a nublarse y entré en un estado de semi-inconsciencia. No sabría decir si lo que sucedió fue real o solo un producto de mi imaginación. Al girar en una curva pude ver entre la oscuridad una figura extraña a un lado de la carretera. Una especie de animal, pero no uno normal. Al principio pensé que era el esqueleto de un caballo. La calavera era como la de ese animal. Pero me di cuenta que al cráneo le seguía un cuello largo y fino, como una serpiente, que parecía no tener fin. De pronto la cabeza se levantó y me miró fijamente. De la impresión me asusté y perdí el control del coche, saliéndome de la carretera y chocando contra un árbol. El susto me despertó y me di cuenta de que solo estaba soñando. Volví a ser consciente de que estaba conduciendo mi auto, con mi familia aún dormida. Por suerte, la impresión me mantuvo despierto, intentando descifrar qué significado tenía aquella visión y esa criatura tan extraña y espeluznante. Entonces escuché tras de mí la voz de mi hijo pequeño, que empezó a pedir insistentemente que dejásemos esa carretera y diésemos media vuelta de regreso a casa de los abuelos. Le contesté que no podía ser, que ya estábamos cerca de la ciudad y pronto llegaríamos. Pero siguió insistiendo, diciendo que debíamos volver o algo muy malo nos pasaría, que se lo había dicho el caballo largo. Sorprendido por la coincidencia con mi sueño, le pregunté por él y me respondió señalando hacia un lado de la carretera. Allí estaba otra vez, con su siniestra calavera sin mandíbula y su infinito cuello, que producía unos crujidos espeluznantes. Pisé el freno de golpe y di media vuelta de regreso a casa de mis suegros. Por el espejo retrovisor veía cómo aquella inquietante criatura nos miraba fijamente. Mi esposa se despertó y preguntó alarmada por qué dábamos la vuelta. Entre sudores fríos no sabía qué contestarle, y le dije que el clima estaba muy mal y la carretera muy peligrosa. Era prudente volver y pasar la noche en casa de sus padres. Ella quedó extrañada, pero al ver mi cara de susto no insistió. A la mañana siguiente, mi hijo pequeño y yo desayunábamos en silencio, aún impactados por lo de anoche. En las noticias informaron de un accidente en la misma carretera por la que íbamos. Un árbol se había caído por el mal tiempo, bloqueando la vía, y al conductor no le dio tiempo a reaccionar. Todos los ocupantes del auto fallecieron. Mi hijo y yo nos miramos aterrorizados al darnos cuenta de lo cerca que habíamos estado de una muerte segura. Long Horse, o caballo largo en español, es otra de las criaturas salidas de la mente del artista Trevor Henderson, creador también de Siren Head o Cartoon Cat. Tiene un cráneo de caballo sin mandíbula como cabeza, seguido de un pálido cuello de piel con algunos mechones de crin negra colgando. Este cuello es totalmente flexible e infinitamente largo, y produce crujidos al contorsionarse y moverse de todas las formas posibles. Curiosamente, se dice que además desprende olor a canela, y que disfruta con ofrendas como manzanas o pequeñas caricias. Apareció por primera vez el 24 de agosto de 2018, cuando el propio Trevor publicó en redes sociales una inquietante foto de él, acompañada de la descripción «He tenido ese sueño otra vez, el del caballo en las escaleras». Poco después subió otra instantánea, esta vez en los suburbios de una ciudad, con el texto «Cada noche se curva en mis sueños, doblándose frente a mí desde esquinas imposibles, siempre con un hilo colgando de él que se desliza silenciosamente. Pensé que alejarme de lo que había encontrado en el ático me ayudaría a escapar, pero no, volvió a aparecer en mi camino». Una tercera imagen apareció, una antigua pintura rupestre que sugería que Long Horse podría existir desde tiempos remotos,
y que a pesar de su apariencia podría tratarse de un protector de los humanos. Su objetivo es avisarles de algún desastre o peligro que se aproxima para que puedan evitarlo. Así pues, entre sus poderes está el de predecir el futuro y teletransportarse donde quiera. Su cuello infinito es capaz de romper las leyes de la física, desafiando la gravedad y retorciéndose al extremo. El propio Trevor mencionó una vez que si alguien le mira a esta parte fijamente, el cuello se marchitará y convertirá en polvo, pero sin que Longhorse se vea afectado. Longhorse es el único ser de Trevor Henderson que no es malvado ni pretende hacer daño a los demás. Por eso se rumorea que Siren Head y él puedan ser enemigos acérrimos, por su distinta visión de la humanidad. A pesar de eso, a ninguno nos gustaría encontrarnos con esta siniestra criatura de mal augurio, ¿verdad? Empezaba a oscurecer, y apenas había empezado a trabajar cuando me sobresaltó una notificación en la computadora. Era un email de Phil, uno de mis mejores amigos. Siempre me bombardeaba con cualquier tontería que encontraba en internet. Pensé en no abrirlo, pero me entró la curiosidad. «Tienes que ver esto», decía el asunto. Sonreí. Viniendo de Phil podría ser cualquier cosa, pero me llamó la atención tanto entusiasmo. Hice clic y apareció una fotografía. Era una imagen bastante perturbadora de un sitio abandonado, desordenado y de aspecto lúgubre. Había una puerta abierta, y de ella asomaba una extraña criatura negra. Parecía una especie de perro, aunque sus extremidades eran muy largas y tenía una mano que recordaba la de los dibujos animados. No entendía muy bien a qué venía aquello, y tampoco había más explicación por parte de Phil. No pude evitar un escalofrío. La imagen resultaba muy inquietante, precisamente por no tener el más mínimo sentido. Pero al fin y al cabo era una simple fotografía, así que no le di más vueltas y me puse a trabajar. Apenas unos minutos más tarde me saltó una nueva notificación. Phil otra vez. Fruncí el ceño. La verdad no me apetecía ver más imágenes. Había conseguido concentrarme en el trabajo. Pero quizás ahora vendría con alguna explicación, ¿no? Me pudo la curiosidad y abrí el nuevo mail. Esta vez el mensaje no tenía asunto. De hecho, no tenía nada más que otra fotografía. Se veía la misma y extraña figura en algún lugar poco iluminado. En la parte inferior de la foto pude distinguir parte de su cabeza, alargada y estirada sobre el suelo. Pude ver mejor los rasgos de aquella criatura, y más que a un perro me recordó a un siniestro gato. Definitivamente no abriría más correos de Phil. No solo conseguían distraerme, sino que me ponían un tanto nervioso. A él parecían hacerle gracia, ya que siguió enviando más y más mensajes, que desde luego no abrí. Casi era medianoche, y aún me quedaban un par de horas de trabajo, así que me levanté del escritorio y fui a hacerme un café. Estaba en la cocina cuando escuché a mis espaldas el sonido de una nueva notificación. ¿Es que no se iba a cansar nunca? Lo ignoré y me serví una taza. Pero las notificaciones no paraban de llegar, sonaban a mis espaldas una tras otra, y comencé a desesperarme. Regresé al salón, enfurecido, y cuando vi la pantalla del ordenador me quedé helado. Tenía decenas de mensajes en mi bandeja de entrada, y ninguno era de Phil. Todos los correos provenían de una misma cuenta, Cartoon Cat. Parecía spam, y estaba claro que lo mejor era ignorarlos, pero me pudo la curiosidad. No había cuerpo del mensaje, simplemente una serie de fotografías de la misma criatura de antes. En la primera, el extraño monstruo estaba de pie frente a una casa, con la boca abierta y una expresión inquietante en los ojos. La segunda estaba mucho más oscura, pero podía ver su expresión demoníaca y la boca llena de sangre. Y quedaba una última foto. Me quedé helado. No podía ser. Podía reconocer perfectamente el lugar, mi propio salón, y el extraño gato se asomaba por una puerta. ¡Por mi puerta! Su rostro amenazador parecía mirarme con expresión violenta y macabra. Una gota de sudor resbaló por mi frente y giré despacio la cabeza. Y allí estaba. Su larga figura se erguía en medio de la oscuridad del pasillo. Abrió lentamente la boca y dejó entrever sus dientes. Me quedé totalmente paralizado mientras aquel monstruo emitía un gruñido infernal. Lo último que vi fue cómo se abalanzaba sobre mí y todo se volvió oscuridad. ¿Os acordáis de Siren Head, Tic-Tackers? Pues al igual que él, Cartoon Cat es una de las múltiples criaturas creadas por Trevor Henderson.
Apareció por primera vez en agosto de 2018, y aunque puede parecer una caricatura normal, en realidad es uno de los creepypastas más peligrosos del autor. Se inspiró en el famoso gato Félix, pero Cartoon Cat es mucho más siniestro. Se trata de un gato negro gigante con cuerpo maleable, largas extremidades y sonrisa aterradora. Es súper veloz y tiene gran resistencia. Se cree que puede manipular el tiempo y el espacio a su antojo, por eso en algún momento dio el salto de su serie al mundo real. Puede cambiar de forma para confundir a sus víctimas, a las que secuestra y de las que nunca se vuelve a saber nada. Se dice que habita en un centro comercial abandonado, y que su retorcida sonrisa es lo último que muchos ven antes de salir de las fotografías y visitarnos en el mundo real. Nadie sabe cómo vencerlo, aunque han aparecido numerosas teorías. ¿Cuál es la vuestra, TikTokers? ¿Qué haríais si recibieseis un correo de Cartoon Cat? Era una agradable noche de verano, y los últimos rayos de sol caían sobre el bosque. Eric se apeó del automóvil, agarró su linterna y su cámara de fotos y sintió cómo los animales respondían a su presencia. Grillos, búhos y quién sabe qué otras criaturas más. Pero eso era lo emocionante, no saber qué fotografiaría aquella noche. Lo embargó la emoción. Era la primera vez en mucho tiempo que salía al bosque. En realidad se encontraba relativamente cerca de su casa, pero había estado muy ocupado con el trabajo. Sin embargo, en cuanto sus pies pisaron la suave tierra, el entusiasmo por volver a hacer fotos lo invadió. Avanzó por el sendero, adentrándose en la espesa arboleda. No tenía miedo, había hecho aquello muchas veces. Caminó con sigilo, agudizando el oído para dirigir sus pasos, y se paró cuando a lo lejos escuchó el murmullo de un animal. Una lechuza, quizás. ¡Qué buen comienzo! Continuó avanzando, y el sonido se fue intensificando. Pero a medida que se acercaba, su entusiasmo se fue apagando, al darse cuenta de que no se trataba de ninguna lechuza. Era un sonido demasiado estridente. De pronto se hizo el silencio, incluso los insectos parecieron enmudecer. A aquella altura el bosque era mucho más denso y oscuro, y empezó a ponerse nervioso. Una pequeña gota de sudor resbaló por su frente mientras sus ojos se clavaron en algún punto oscuro de la maleza. Con estruendo y sin previo aviso, volvió a sonar aquel extraño ruido, pero esta vez mucho más fuerte. Parecía meterse en lo más profundo de sus oídos, y no le dejaba pensar con claridad, casi haciéndole daño. Vio cómo a unos metros de él, las copas de los árboles comenzaban a agitarse con violencia. Sintió unos pasos cada vez más cercanos. En un atisbo de lucidez, Eric sacó la cámara de la funda, activó el flash, dirigió el objetivo hacia el foco de aquel alboroto y disparó. En el visor de la cámara no vio nada extraño, pero lo cierto es que tampoco había mucha luz. Otra vez cesó aquel atronador ruido, y los extraños pasos también se detuvieron. En su lugar, comenzó a sonar lo que parecía ser una señal de radio. Se extrañó, pero a la vez se sintió aliviado. Parecía que no estaba solo. Quizás algún vecino se había animado a dar una caminata por el bosque, pensó. Bajó la cámara y se apresuró a acercarse. Avanzó unos metros, ya estaba muy cerca. Sacó la linterna y aunque alumbró a todas partes, no vio a nadie. De nuevo el sonido se detuvo, y algo frente a él lo sobresaltó. Una figura tan alta como los árboles de su alrededor se movía con firmeza hacia él. Eric retrocedió a toda prisa, presa del pánico, y corrió a esconderse entre la maleza. Apuntó con la luz y lo vio. No lo podía creer. Frente a él había una figura increíblemente alta y delgada. Su piel tenía una textura y un color desagradables, y dejaba entrever su esqueleto. Parecía tener el cuello rodeado de alambres, pero lo más terrorífico era sin duda su cabeza. Tenía 2 sirenas metálicas, y aunque carecía de ojos, lucía una boca con puntiagudos dientes y una larga lengua que recordaba la de las serpientes. Sin pensarlo, Eric agarró la cámara y sacó una foto. Palideció cuando la monstruosa figura comenzó otra vez a emitir extraños ruidos. Los sonidos simplemente se entremezclaban, y aunque le pareció distinguir voces humanas, no pudo entender nada. No tenía tiempo que perder. Fuera lo que fuese aquello, debía escapar cuanto antes. Se dio la vuelta y echó a correr, pero el monstruo lo descubrió. El ruido comenzó a sonar cada vez más alto mientras lo perseguía. Al fin llegó a su automóvil, pero era demasiado tarde. Estaba a tan solo unos pasos de él.
El ruido aumentó tanto que se volvió insoportable, y al rato notó cómo sus tímpanos estallaban y se taponaban por la sangre. La criatura avanzó hacia él y acabó de destrozar sus tejidos blandos con un ruido inhumano. Eric cayó al suelo, notando la sangre en sus ojos y encías, sabiendo que aquel era el final. Pero, para su sorpresa, el monstruo lo dejó allí, moribundo. Se dirigió colina abajo, donde tenía a todo un pueblo listo para escuchar su macabra música. Siren Head es una criatura ficticia creada por el artista canadiense Trevor Henderson, autor de otros monstruos como Cartoon Cat o Long Horse. Se trata de un ser esquelético de 12 metros de alto, extremidades desproporcionadamente largas y piel momificada. Su cabeza está compuesta por 2 sirenas capaces de imitar transmisiones de radio, voces humanas y otros sonidos. En ellas tiene una boca con una larga lengua con la que engulle a sus víctimas. No suele verse en grandes áreas de población, sino más bien en lugares apartados. Se camufla muy bien entre los árboles, por eso muchas veces no perciben su presencia. Con los sonidos que emite logra atraer a sus presas, a las que mata con sus estridentes ondas sonoras. Todas ellas han sido encontradas sangrando por los ojos, tímpanos o encías. Pasa la mayor parte del tiempo parado, pero cuando lo necesita puede moverse muy rápido. Muestra cierto grado de inteligencia y se sospecha que es el último de su especie. Recientemente ha comenzado a matar a grandes grupos de humanos, señal de que su sed de sangre es cada vez mayor. Así que mucho cuidado con salir al bosque, tic-tackers, y estad atentos a lo que escucháis. Siren Head podría ir a por vosotros. El inspector de policía caminaba en círculos por su despacho. Llevaba días dándole vueltas a aquello y no encontraba una solución lógica. 13 personas ya. 13 vecinos que habían desaparecido de un modo extraño en el último mes. Aquella era una ciudad con pocos habitantes, muy tranquila. Por el momento, el único factor común de los sucesos era que todas esas personas habían desaparecido en lugares muy apartados y a altas horas de la noche. Además, en todos los casos estudiados hasta la fecha no había rastro de huellas. Tampoco una sola pista que pudiese ayudarles a dar con ellos. Era muy desesperante y la cosa no dejaba de complicarse. Los vecinos apenas salían de casa, tenían miedo. Como siempre en los periódicos locales no se ayudaba a calmar el pánico. Cada día sacaban una teoría nueva que pudiese explicar las extrañas desapariciones. Al principio Carlos no las miraba. Pero con el paso de los días la desesperación era tal que hasta eso le interesaba. No sabía por dónde tirar. En las zonas afectadas no había cámaras de seguridad. Eran caminos de tierra o parques alejados del centro, sin comercios o bancos próximos que pudiesen tener sistema de seguridad. Tenía todos sus hombres doblando turnos para patrullar la ciudad, pero hasta el momento nada. Se plantearon establecer un sistema de videovigilancia, pero la verdad es que no había suficiente dinero para ello. Además, era totalmente impredecible la localización del próximo secuestro. Porque sí, a esas alturas el policía tenía claro que las desapariciones continuarían. Se acumulaba el trabajo y también la falta de sueño. Pese a eso, apenas conseguía dormir un par de horas en sus noches libres. Y precisamente en una de esas agarró su automóvil y salió a dar una vuelta. No iba a ningún sitio, pero su mente no conseguía descansar. Por lo menos así podría informar si veía algo raro. Pero lo que no esperaba era encontrarse con aquello. Subía con su coche por la carretera que bordea el Parque del Oeste cuando vio luces a lo lejos. Al principio pensó que era producto del cansancio, seguramente estaba en otra zona y eso sería un bloque de casas. Pero era extraño. Estaba relativamente cerca de su casa, conocía esas carreteras. Según se fue acercando, iba notando un extraño pitido en sus oídos. Además parecía que su cuerpo estaba extraño, era una sensación que nunca había sentido. Siguió conduciendo y cuando divisó la última cuesta se detuvo. En aquella zona no había alumbrado público. Sin embargo, ahora podía ver perfectamente colocadas varias lámparas. Le asombró su altura. Nunca había visto unas así. Se rió de sí mismo por asustarse. Seguramente el gobierno municipal las había colocado recientemente.
pero seguía encontrándose mal, así que se bajó de su coche a tomar el aire. El pitido en sus oídos era cada vez más fuerte y ahora parecía que su cabeza iba a explotar. Intentó caminar un poco para aliviar la tensión y el dolor, pero este no cesaba y a punto de desmayarse se apoyó contra una de esas farolas. Su cuerpo se carbonizó en cuestión de segundos. Se había topado con un Lighthead. Había resuelto el misterio, pero era tarde para salvar a sus vecinos. Al día siguiente todos los periódicos abrían con la noticia: desaparecido el oficial jefe encargado de la investigación. Lighthead o Headlight es una criatura ficticia creada por el artista canadiense Trevor Henderson, autor de otros monstruos como Siren Head, Cartoon Cat o Longhorse. No se sabe mucho acerca de este extraño ser, pero por lo que hemos podido descubrir en internet tienen forma humanoide y en lugar de cabeza posee una luz. Llaman la atención sus extremidades, muy largas en proporción con su cuerpo. Pueden ser machos o hembras. Los machos miden entre 3 y 4 metros y las hembras más de 6. La piel de un Headlight es gris y su grosor les permite soportar mordeduras o arañazos de otras criaturas agresivas. Se dice que está hecha del material más fuerte del planeta. Además, tiene una serie de repelentes en ella que hacen que actúe como defensa química. Eso provoca también que tenga un olor muy característico, diferente entre machos y hembras. Ese aroma se intensifica cuando están en medio de una pelea o se sienten en peligro. Seguro que muchos de vosotros habéis visto nuestro vídeo sobre Siren Head y estaréis pensando que se parecen mucho. Una de las muchas versiones que circulan por la red afirma que los Lighthead fueron creados por Siren Head como ejército para hacerse con el control de la Tierra. El Siren Head controlaría sus mentes y ellos, con su fuerza incalculable, harían el resto. De esa criatura heredaron también su terrible sonido. Y no solo eso, lo mejoraron, porque pueden emitir una serie de vibraciones imperceptibles pero mortales para los seres humanos. Esa capacidad permitiría que pudiesen provocar terremotos o tsunamis, pero también lanzar un meteorito a la Tierra que acabaría con todos nosotros. De ser esto cierto, estaríamos ante un monstruo invencible. ¿Tenéis miedo, Dictakers? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!